agradece muy especialmente el que estén ustedes aquí. Entiendo que es horario complicado. Agradezco muy especialmente al doctor Juan Carlos Arango. Me parece muy relevante el poner sobre la mesa el tema del lenguaje y que de alguna manera tomemos en cuenta las aportaciones de la neurolingüística, lo que es la terapia del lenguaje, la fonoaudiología o la logopedia, como se le conoce en los diferentes países. Yo soy mexicana, conozco al doctor Arango hace más o menos 10 años y siempre ha sido un gran entusiasta y apoyador del trabajo que venimos realizando. Veo que en las otras presentaciones ponían fotos de, pues de sus ciudades, de sus países. Yo no traigo foto ni de las zonas arqueológicas, ni de la gastronomía, ni de los mariachis, pero traigo fotos de mis pacientes y eso es lo que vamos a compartir a lo largo de esta charla. Esta es la secuencia de presentación. Vamos a ir haciendo un repaso. Todo lo que voy a presentar está hecho en coautoría con Paola González Lázaro. Voy a explicar un poquito de dónde viene el interés o la inquietud de realizar todo este trabajo. Regresando un poquito a la historia, desde que, yo soy terapeuta del lenguaje, esa es mi licenciatura, y posteriormente fui catedrática durante unos 15 años dando la clase de neurolingüística, neuropsicología, dentro del área específicamente de rehabilitación del lenguaje, y siempre nos encontrábamos con la traducción, la fotocopia, los artículos. No había un libro de texto como tal que reuniera de manera completa y concisa toda la información. Entonces un día platicando con Paola, justamente dijimos, no hay un libro como tal, ¿por qué no lo escribimos? Y 5 años después, este es nuestro primer hijo. Lo pueden encontrar aquí en Colombia, está editado bajo Editorial Médica Panamericana y son 8 capítulos. Los primeros 4 hablan acerca de la definición de afasia, un poco la cuestión histórica, los diferentes tipos que hay, las clasificaciones, principalmente la de Luria y la de la clasificación de Boston, y los siguientes 4 capítulos son más prácticos, en donde hablamos de cómo diagnosticar y un poco también la pauta de la rehabilitación. Algo que tiene, que es original también y es interesante son las variables que inciden en el pronóstico, que son preguntas que siempre van a surgir con los familiares, y por otro lado viene un capítulo en donde son los pacientes, a partir de sus testimonios, quienes hablan sobre la afasia. Que como decía Hildred Schull, ¿quién mejor que un paciente para hablar de su sintomatología o lo que le pasa cotidianamente? Entonces, este fue el antecedente del trabajo que estoy compartiendo con ustedes hoy día. Lo que quiero transmitir es que finalmente hay una historia atrás y que empezamos primero con esta parte de investigación y de cuestión de divulgación académica e investigación para aterrizar en lo que es lo más concreto en cuanto a la práctica. Ella es Paola y la foto que está del lado derecho es un proyecto que surgió como iniciativa de la esposa de un paciente en Madrid, y la idea era hacer como una campaña de conciencia en la cual lo que estamos sosteniendo es un cartel que completamos, y tanto los pacientes como los familiares o la comunidad que estamos alrededor. Y el texto que había que completar era: vivir con afasia es, o convivir con afasia es. Entonces, lo más relevante aquí también es compartir y subrayar que la afasia tiene nombre y apellido. Entonces, más que hablar de los tipos de afasia o las etiquetas diagnósticas, vamos a compartir todo lo que es como producto del contacto o la experiencia modelo directamente con los pacientes. El propósito fue reunir actividades que hemos diseñado durante nuestro trabajo clínico, y son actividades que surgen a partir de, tomando como base los errores de los pacientes, y esto nos da la pauta para que podamos a partir de ahí poderlos corregir. El
material ha sido revisado y piloteado con base en la ejecución de los pacientes. Este es el libro que surge, son más o menos 4 años, y lo que hicimos fue dividirlo y presentarlo de acuerdo a los niveles lingüísticos, y sobre esto voy a describir. Bueno, estas actividades se sugiere que se utilicen como apoyo en la rehabilitación de las alteraciones de la expresión, que es lo que voy a presentar hoy día, y se presentan de manera sistemática por nivel lingüístico, graduando el nivel de dificultad. El esquema que tenemos aquí fue hecho por el doctor José Marcos Ortega. Desde mi punto de vista es el mejor afasiólogo que hay en México, y lo que hace él es dividir de una manera jerárquica los niveles de lenguaje. Más adelante los voy a explicar. Entonces vamos desde el nivel más básico, que sería el fonético, vamos aumentando la complejidad hasta llegar al discurso, y vemos que la semántica es una entidad paralela, digamos que va a estar presente en todos los niveles anteriores. Entonces nos vamos a centrar ya en el tema de la charla, que sería rehabilitación de las alteraciones de la expresión verbal. Empezamos por el nivel fonético y fonológico. Estos son pacientes que van a tener una enorme dificultad para articular los fonemas, para encadenar fonemas en palabras o bien las palabras en oraciones. En este caso, como es una cuestión motora, se sugiere trabajar también con masajes de cara, cuello y hombros, que tienen finalmente toda esta secuencia y todo este objetivo de estimular y volver a conectar estas áreas motoras que van a estar implicadas en el aprendizaje, en el lenguaje, la expresión del lenguaje. Entonces, después vamos a ir viendo el nivel morfosintáctico, que a continuación lo voy a explicar. Posteriormente el nivel de palabra, que es el nivel lexical, y para llegar finalmente al nivel de discurso. Voy a poner una serie de ejercicios en donde trataré de hacerlos participar para que sea un poco más interactivo. Bueno, me regreso de una manera muy básica. ¿Cómo definimos la afasia? Sería una alteración, ya sea en la expresión o comprensión del lenguaje, que es producido por un daño cerebral. Estos procesos se pueden afectar tanto en la modalidad oral como en la escrita, lo que es la lectura y la escritura, y el sitio y la extensión de la lesión van a determinar qué habilidades lingüísticas están preservadas, cuáles están afectadas y con qué severidad. En ese sentido, el diagnóstico va a ser nuestro punto de partida, que va a ser importantísimo. Necesitamos saber qué tratar para idear la manera de cómo tratarlo. Esta tablita es la clasificación de las afasias de acuerdo con el modelo neoconexionista de Norman Geschwind. Haciendo un poquito de historia, empieza estas primeras caracterizaciones o identificaciones para ubicar sitios que sean responsables del lenguaje. Empieza en 1861, alguien mencionó ya al paciente Le Bon, que era un conserje en un hospital en París, que aquí mencionaron que después de una serie de crisis epilépticas, había perdido el lenguaje. Yo voy a investigar ese dato porque tenía la idea de que era después de un fuerte golpe en la cabeza. El caso es que Monsieur Le Bon no decía más que la sílaba tan, entonces después se le conocía como Monsieur Tan. En el momento que Monsieur Tan se muere, un antropólogo francés, Pierre-Paul Broca, hace la autopsia y descubre que la lesión está en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. A partir de ahí es la primera relación anátomo-clínica y se establece como el centro del lenguaje el área que hoy lleva su nombre, que es el área de Broca. 14 años después, Karl Wernicke en Alemania hace la descripción de una serie de pacientes que tenían características contrarias a Monsieur Le Bon. Eran pacientes que tenían un lenguaje fluido, sin embargo era carente de contenido y era un lenguaje, tenían dificultades de comprensión. A partir de ahí surge por Ludwig Lichtheim el modelo conexionista, que lo que pretendía era hacer un símil o una comparación con una central telefónica, en donde la lesión a un centro o a las vías que conectan estos centros daba origen a diferentes
características clínicas. Y este modelo se revitalizó más o menos en 1960 en la escuela de Boston por Norman Geschwin, y a partir de ahí surge esta clasificación neoconexionista. ¿En qué consiste todas estas? Se basa en 4 habilidades, que son la fluidez, la comprensión, la repetición y la denominación, y el que esté preservada o alterada cada una de estas funciones y las combinaciones van a dar los diferentes tipos de afasia, de tal suerte que la afasia global sería la más severa y es una afasia que tendría alteradas las 4 habilidades. Si se fijan en la columna de la derecha, todos los tipos de afasia van a tener afectación en la capacidad para denominar en mayor o menor medida. Las afasias que son, digamos, las principales sería la afasia de Broca, que es un paciente que no tiene fluidez, tiene toda esta enorme dificultad para producir los fonemas, para toda esta realización motora. Sin embargo, es un paciente que sí tiene comprensión, no puede repetir y no denomina. Lo contrario sería la afasia descrita por Wernicke, que es un paciente que es sumamente fluido, incluso de ahí vienen los términos logorrea o jergafasia. El paciente de Wernicke no comprende, no repite y no denomina. Las diferentes combinaciones dan lugar al resto de los tipos de afasia. Y hoy nos vamos a centrar en las afasias que tienen dificultades en la expresión. ¿Cuáles son los niveles de descripción lingüística? Voy a hacer este breve repaso. El nivel fonético se refiere a la ejecución motora del habla. Al afectarse, la articulación se vuelve imprecisa, vacilante y simplificada. Es una articulación que se produce con mucho esfuerzo. Después pasamos al nivel fonológico. También es, en cuanto a la parte expresiva, consiste en la selección incorrecta de fonemas a pesar de que sean capaces de producirlos. Entonces es una dificultad de selección. Y también puede haber, en cuanto a la comprensión, dificultades en la discriminación auditiva de fonemas similares. Sin embargo, hoy vamos a realizar ejercicios solamente para el aspecto expresivo. Después viene el nivel morfosintáctico, que sería la estructura. Se refiere a la formación de palabras y estructuración de oraciones. En la expresión es la dificultad en el uso de morfemas gramaticales y nexos. Los nexos son estas palabras que dan estructura, las palabras que se conocen también como de clase cerrada, son las preposiciones, los artículos y las conjunciones, y los pronombres. Después pasamos al nivel lexical. Voy a repasar nada más el aspecto expresivo. El nivel lexical es el nivel de palabra y se altera en la expresión el acceso y el uso de las palabras, tanto de forma aislada como dentro del contexto oracional. Esto es muy característico, por ejemplo, en la anomia. Es este fenómeno, el típico, lo tengo en la punta de la lengua. No es que no lo recuerde o no es que no lo identifique, pero pierdo la conexión entre lo que es el significado y el significante. Yo sé cómo utilizar esto, sé de qué está hecha, lo reconozco, sin embargo no lo puedo nombrar. Entonces lo que dice la teoría es que no es que se pierda la palabra, sino que lo que se pierde es el acceso a esta palabra. Y por último, el nivel, digamos, el último es el nivel discursivo, es el más complejo. En la expresión, lo que implica es que el hablante se exprese de forma organizada y coherente en un discurso. ¿Cuáles son los fundamentos de rehabilitación? Todo esto es algo bastante conocido por ustedes. El cerebro, uno sería la plasticidad, entonces el cerebro es sumamente dinámico. Ante una lesión, el tejido nervioso puede modificar su organización y funcionamiento con el fin de adaptarse a la nueva situación. Y esta sería, digamos, la herramienta de trabajo en la rehabilitación. Y por otro lado, la estimulación. Un estímulo es todo aquello que percibimos por medio de los sentidos. Entonces, digamos que la estimulación lo que va a motivar o provocar es que demos una respuesta. Es fundamental para la plasticidad, ya que un cerebro ejercitado tiene mayores posibilidades de recuperación y en este caso la terapia del lenguaje favorece la reconectividad y la reorganización cerebral.
Lo que vamos a proveer por medio de estrategias y diferentes técnicas es buscar un camino alternativo para que el paciente logre llegar a la expresión de la palabra. Bueno, estos son ciertos lineamientos en relación a la organización de la terapia. Se planea con base en una valoración. En ese sentido es fundamental tener un buen diagnóstico en donde vamos a establecer objetivos específicos a corto y mediano plazo, así como los métodos. Estos objetivos sobre la marcha se van a ir modificando. ¿Cuál es la meta de toda terapia del lenguaje? Que el paciente logre una comunicación funcional y que pueda readaptarse. Se trata de rehabilitar personas, no solo su lenguaje. Por eso hacía yo referencia y les mostraba las fotos. Les repito, la afasia tiene nombre y apellido. La terapia también pretende ser un espacio donde el paciente se sienta acompañado, se sienta cómodo, encuentre empatía y la posibilidad de expresarse, y que esta posibilidad de expresarse se pueda generalizar fuera del consultorio. Estas son algunas sugerencias también en relación a la organización de la terapia. Es importante explicar el propósito y tomar en cuenta la retroalimentación del paciente. Hay que reforzar varias áreas en cada sesión. No es que esté yo, si es un problema articulatorio, no voy a estar 45 minutos repitiendo y con un espejo. Tiene que ser algo también muy funcional y muy dinámico. Hay que variar la presentación de las actividades y la metodología, que esto también tiene que ver no solo con el diagnóstico, sino con la creatividad del terapeuta. Planear actividades extra, siempre tener como el as bajo la manga en términos del manejo de los imprevistos. La idea es que estas actividades puedan reforzarse en casa. Generalmente lo que hacemos es trabajar de forma oral en el consultorio y se deja para reforzar en casa de forma escrita. Hay que aprovechar los temas espontáneos. Y bueno, todo esto lo poco de pronto puede sonar obvio, sin embargo no lo es. Lo que comentábamos también es que en realidad el material que estamos presentando no es el hilo negro. Hay muchísimos estímulos, hay muchísimo material, sin embargo este material es infantil y generalmente nuestros pacientes es gente mayor, son adultos, tenemos algunos jóvenes, pero no podemos presentar un material que sea diseñado para niños, puesto que sería sumamente ofensivo. Entonces también esa es un poco la gracia de haber reunido todos estos ejercicios. Y otra sugerencia es retomar el vocabulario técnico profesional del paciente. De cualquier manera va a recuperar más fácil lo que tiene más conocido o más cercano. Esta tabla es interesante porque aquí podemos establecer la división que se va a afectar tanto la expresión como comprensión, pero en las diferentes modalidades que son la oral y la escrita. Entonces nosotros ahora nos vamos a centrar en la parte... Nos vamos a centrar en la parte de expresión y justo vamos a revisar actividades en donde confluyen el aspecto de expresión oral, pasando por articulación, denominación, gramática y discurso, y todos estos ejercicios se pueden reforzar de manera escrita. Aunque es un proceso distinto de escritura porque viene todo el componente grafomotor, aquí vamos a estar hablando vamos a estar trabajando todos estos ejercicios que son específicamente del lenguaje, independientemente de la modalidad. Es interesante también que este cuadrito es sumamente útil, sobre todo cuando ustedes planeen las actividades en función de cuál es la respuesta que estoy esperando del paciente. Recomendaciones al realizar los ejercicios: contar con buena iluminación, ventilación, un espacio cómodo, eliminar factores de distracción y tener en ese sentido también en cuenta la curva atencional del paciente. Aquí también se refiere a cuestiones ambientales, tanto el ruido como un exceso de estímulos visuales, hay que tener control en ese sentido. Verificar que el paciente tenga un buen estado de alerta y disposición, también que esté médicamente estable, hay que monitorear el nivel de fatiga y motivarlo con comentarios alentadores, concientizar los logros y los fracasos. Insisto, que el paciente sienta
empatía, se sienta cómodo y que vaya concientizando de sus logros. Ante un error hay que evitar dar la respuesta correcta y también es digamos, como un proceso que se va dando sobre la marcha en cuanto a la recuperación. En los casos en que el paciente no logre dar una respuesta, dar estrategias. Por ejemplo, un gesto, dar diferentes opciones o el inicio de la palabra, lo cual puede servir como facilitación. Los ejercicios se pueden realizar tanto de manera oral como escrita. En los casos en los que el paciente no tenga preservada la lectoescritura, se trabaja únicamente de forma oral. O también nuestra población con analfabetismo, vamos a trabajar nada más de manera oral y esos son factores que hay que tomar en cuenta. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente en materia. ¿Cuáles son los pacientes o los diagnósticos en los que va a estar afectada la expresión? Las lesiones se localizan en zonas anteriores del cerebro y son consecuencia de daño en la corteza motora. Por ejemplo, en la fascia de Broca que describimos previamente, las áreas afectadas son la parte triangular y opercular del giro frontal inferior izquierdo, el giro precentral, la parte anterior de la ínsula y sustancia blanca periventricular. Estas zonas están irrigadas por las arterias orbitofrontal, prefrontal y precentral. Estos dibujos están hechos por el doctor Juan Valadez, que es un gran neuroanatomista y nació para dibujar y nos ha regalado estas imágenes, entonces ahí va su crédito. Bueno, vamos a evaluar, vamos a empezar con el nivel fonético y fonológico. Primero que nada tenemos que evaluar qué fonemas están alterados y en qué contexto. Por contexto me refiero si está al inicio, en medio o al final de la palabra. También puede ser en qué posición dentro de la sílaba. Y hay que ver cuál es el tipo de alteración, si es omisión, es decir, que el paciente se come ese fonema o ese sonido, si lo sustituye o lo distorsiona. La distorsión se da, digamos, un fonema para poderse emitir tiene que contar con el punto y el modo adecuado. El punto es el sitio en el cual acomodo la lengua para emitirlo. Todo esto lo hacemos de forma tan automática que nadie es consciente. Y el modo es la manera en la que sale el aire y a partir de esas combinaciones se van emitiendo los diferentes fonemas. Entonces hay que identificar, por ejemplo, en la distorsión puede ser que el punto sea adecuado pero no el modo o viceversa. También hay que verificar la discriminación auditiva y entonces ver si el paciente no es capaz de emitir el fonema por una cuestión motora o por una cuestión de canal de entrada. En caso de que existan problemas de tono, fuerza y coordinación muscular, se aconseja realizar ejercicios orofaciales y masajes faciales. Estos ejercicios orofaciales pueden ser generales, que son de labios y lengua, o específicos, donde se trabaja el punto y modo de articulación del fonema que queremos evaluar. En este sentido, se sugiere empezar primero con vocales aisladas y posteriormente en combinaciones. Después vamos a pasar a las consonantes. Esto que estoy diciendo de forma tan rápida puede ser que me tarde a lo mejor 6 meses con las vocales. Depende mucho del paciente, de cuál sea tanto su lesión y la caracterización del daño. Sin embargo, bueno, hay diferentes casos. Lo estoy mencionando de forma muy rápida, pero tomemos en cuenta que esto puede tomar mucho tiempo. Las consonantes, la secuencia de trabajo sería primero las consonantes, emitirlas de forma aislada, posteriormente se van combinando en sílaba directa, esto es consonante seguida de vocal, después posición intervocálica, posición final de palabra y grupos consonánticos heterosilábicos y homosilábicos. Un grupo consonántico heterosilábico es cuando hay 2 consonantes juntas y en el momento en que yo divido la palabra en sílabas, queda cada consonante en una sílaba. Por ejemplo, la palabra puerta, al dividir en sílabas, la R queda al final de la primera sílaba y la T queda al inicio de la segunda.
Y un grupo consonántico homosilábico es cuando dos consonantes quedan en la misma sílaba. Por ejemplo, premio, PR, están en la sílaba pre. Se aconseja el uso de un espejo porque de esa manera el paciente puede ver su reflejo y retroalimentar si es correcto el movimiento que está realizando. Y también hay una serie de esquemas para fortalecer o ilustrar la forma de articulación. Y el último paso, una vez que se emitió correctamente este fonema, se pasa a la integración al lenguaje espontáneo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar unas listas enormes de palabras en las cuales aparecen de acuerdo a la clasificación lingüística de los fonemas, de acuerdo al punto y modo de articulación. Entonces primero están los fonemas que son oclusivos sordos, P de K, las oclusivas sonoras, B de G, fricativas, africadas, nasales, líquidas, y finalmente palabras diptongadas. Un diptongo es donde hay dos vocales juntas. Por ejemplo, aquí está el fonema P. Primero se trabaja la emisión en sílaba directa con las diferentes vocales y viene después un listado de bastantes palabras que además son palabras que utilizamos los adultos, entonces es un vocabulario también más cercano. Y posteriormente están las palabras donde aparece el fonema en posición intervocálica. Y bueno, la idea, tenemos listas para cada uno de los fonemas teniendo esta secuencia de presentación, lo cual ha sido una labor pues, un poco ociosa y tardada, pero finalmente ya que lo tenemos es un placer tener este material. Pasamos al nivel morfosintáctico, que es el que tiene que ver con la estructura. Aquí vamos a trabajar estructuración de palabras y oraciones, o sea, no solo la palabra, sino la palabra dentro de la oración, morfemas flexivos y derivativos, ahorita vamos a poner un ejemplo, la concordancia de género y número, la conjugación verbal, el uso de nexos gramaticales. Todas estas alteraciones son comunes en la fascia de Broca. Recordemos que está el síndrome, que es el agramatismo. Agramatismo sería el síndrome en donde el síntoma es el lenguaje telegráfico. El lenguaje telegráfico es como un telegrama de antaño en donde solamente hay palabras contenido y se omiten las palabras que estructuran o que unen lo que habíamos mencionado, ¿no? Se llaman palabras de clase cerrada y son los artículos, las preposiciones y las conjunciones. Todos estos ejercicios están diseñados con base en los errores que cometen los pacientes. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Escoger la respuesta correcta entre varias opciones. Me gustaría que T versus C quedaras. Aquí el paciente lo que tiene que hacer es un juicio de gramaticalidad. Digamos que nosotros, por ser hablantes nativos del castellano, este juicio no es que lo aprendemos, es nuestra lengua materna, entonces lo podemos hacer de forma, por decirlo, natural. Y esto es algo que el paciente tiene que empezar a entrenar para justamente poder corregir sus errores en el lenguaje espontáneo. No puedo corregir lo que no me doy cuenta que es un error. La película estuvo muy aburrido versus aburrida. Otra sugerencia es estructurar oraciones a partir de 2 o 3 palabras. Por ejemplo, cazador, escopeta, liebre. Hay diferentes maneras de combinarlas y no necesariamente tienen que aparecer dentro de la oración en este mismo orden. Rompecabezas de oraciones. Por ejemplo, ir teniendo los segmentos o las partes de la oración en desorden. Mañana, primavera, la empieza. Y podemos empezar también utilizando las claves como es la letra mayúscula o el punto final. Eso ya nos va dando la pauta de qué palabra va en qué lugar dentro de la oración. Alargar oraciones. Encontré la carta, digamos, este es un ejemplo. Ahora, en esta listita me gustaría que me ayudaran a completarla. Son 3 columnas: sustantivo, adjetivo y verbo. Entonces, me gustaría que me dijeran cuál es el sustantivo que se desprende del verbo liberar. Libre, libertad. Libertad.
Libre. Libertad. ¿Cuál es el adjetivo? Libre. Libre. Igual, ¿cuál sería el sustantivo del adjetivo seco? Sequedad. Sequedad o sequía, Sequía. también decimos. Y el verbo. Secar. El verbo es secar. Y finalmente el sustantivo es frecuencia. ¿Cuál sería el adjetivo y el verbo? Frecuente. Frecuente. Y frecuentar. Frecuentar. Bueno, creo que pasa. Despertamos un poquito. Y pasamos al nivel discursivo. Habíamos visto que el objetivo es organizar un discurso coherente y organizado, transmitir información relevante. De manera paralela vamos a reforzar el resto de los niveles de la expresión. Como venimos avanzando, fonológico, morfosintáctico, lexical, digamos que es el más complejo. Entonces, se sugieren ejercicios, por ejemplo, temas de conversación, narración, resumir, parafrasear. Parafrasear es decir lo mismo, pero con mis propias palabras. Trabajar con secuencias y procedimientos, situaciones hipotéticas. La idea es tener un pretexto que nos sirva como, como un detonador para empezar con un discurso. Explicar refranes, descripción de imágenes, nombrar diferencias y similitudes. Entonces también vamos trabajando con niveles cada vez más abstractos o más complejos. Aquí hay algunos ejemplos. Explica, que esto me encantaría que los millennials me dieran la respuesta porque no la tengo. Explica cómo obtendrías la siguiente información sin buscarla en internet. ¿Cómo sabrías el resultado de la lotería? No se acaba el mundo cuando no tenemos señal. Hay opciones. Preguntar en el kiosco. ¿La agencia? Sí, donde compraste el boleto, puede ser. ¿Cómo investigarías los horarios de los vuelos? Por teléfono. Hablando al aeropuerto. El número de teléfono de un hospital. 103. Sí, no sé si todavía existan los directorios, creo que ya no se imprimen por ecología. Pero bueno, la idea es también tener como, poner conflictos como para buscar alternativas para resolverlo. Lee las siguientes palabras, las siguientes 4 palabras, circula la que no se relaciona y explica por qué la escogiste. En este caso, partitura, guitarra, flauta, piano. Entonces, si bien tiene una relación, hay una que no pertenece al grupo. Entonces aquí lo que vamos a hacer no solo es seleccionar o clasificar, sino que dar también, nombrar la categoría supraordinada, es decir, el grupo, en este caso, instrumentos musicales. Explica el significado de las siguientes expresiones. Tratamos de poner también estímulos que fueran comunes a Latinoamérica, que